Ok, vamos a continuar con Marcos. Como siempre estamos estudiando en Marcos. La semana pasada estudiamos cuando el Señor Jesús llamó a Mateo, o a Leví, como quieras llamarlo. Estamos en Marcos 2, del capítulo 2, versículos del 15 al 17 vamos a estudiar hoy. Y lo que vamos a estudiar hoy se llama Jesús y los pecadores. ¿Por qué Jesús y los pecadores? Porque si usted quiere hablar de Jesús, no puede hablar de Jesús sin hablar de los pecadores. Tenemos siempre que hablar acerca de los pecadores cuando hablamos de Jesús. Pero imagínense nada más que usted está en su casa y usted se ha afanado por limpiar su casa tremendamente, una cosa increíble. Yo creo que algunas de ustedes saben de lo que estoy hablando. Limpió la casa por arriba, por abajo, por afuera, por todos lados. Bueno, la gente piensa que usted tiene una obsesión con limpieza porque está la cosa, pero tremenda, se enfocó tremendo, imagínense. Al punto que usted ve una manchita de mugre y bueno, el recogedor solito sale ya la casa no entra nada, una cosa tremenda. Bárbaro el asunto, ¿verdad? Muy bien, con eso en mente, ¿ok? Ahora imagínese usted que un puerquito revolcándose en el lodo, un muchachito que estuvo jugando en el lodo, se acerca a su casa. Viene corriendo con la intención de entrar en su casa. Después de que usted limpió como nunca limpiado. Y usted ve al muchachito que ahí viene entrando a su casa, ya no tarda. ¿Cómo se pone usted? Furioso. Entra en pánico porque el muchachito se le va a meter a la casa. Imagínese usted, para que no le ensucie la casa, se pone en pánico. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y Él no puede ver el pecado. Él no puede estar cerca del pecado. ¿Se da cuenta? Pero Jesús hizo algo increíble, algo bien interesante. Cuando hablamos de Jesús, tenemos que entender que Él nos ama tanto, que Él dejó el reino para venir a vivir con nosotros. ¿Se da cuenta? Decir que Jesús ama a los pecadores, no tengo que decir. Todos sabemos que Jesús ama a los pecadores. ¿No es cierto? Es obvio. Es tanto como decir que a mí me gusta el café. Es obvio. Porque me gusta el chocolate, ya sabes, es obvio. No tengo que decirlo. Pero Jesús hizo algo tan especial que vino a morar con nosotros aquí en la tierra. A convivir con nosotros, que estábamos así como muchachitos llenos de lodo, pero Él no le importó. Él vino a vivir con nosotros. Es algo muy especial que hizo Jesús. Pero muchas veces no entendemos lo que significa que Jesús haya venido aquí en la tierra. Y a veces perdemos el enfoque de eso. Por supuesto, todos los pecadores son bienvenidos en Cristo. Todos los pecadores, para decirlo mejor, somos bienvenidos en Cristo. Decía yo ya la semana pasada, nosotros ya no somos pecadores, somos salvos. De repente pecamos, pero ya no somos pecadores. Pero solamente los pecadores que creen y se arrepienten, todos los que creen en Jesús se arrepienten, son salvos. Nadie más puede ser salvo, solamente el que cree en Jesucristo. Escuchaba esta frase en esta semana, muy cierta. Jesucristo no es un camino más al cielo. Jesucristo es el único camino al cielo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Si vamos entonces a Marcos 2, del 15 al 17. El 15, ahí está. Empezando el 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús vino por nosotros los pecadores, ¿no es cierto? Pero ahí dice que había una serie de gente que lo estaba sirviendo, que estaba en la casa de los publicanos, con los pecadores,
y con muchos que lo habían seguido. Entonces vamos a ver quiénes habían seguido a Jesús. Y por supuesto, cualquier persona puede seguir a Jesús. Cualquier persona puede decir, yo sigo las enseñanzas de Jesús. Eso no quiere decir que es salvo, eso no quiere decir que es cristiano, simplemente sigue lo que ha dicho Jesús. Pero cuando él estaba en la tierra, había más gente que le seguía, y era físicamente, tú podías ver a la gente, porque la gente andaba con él, para donde iba Jesús andaba la gente. Entonces podías ver físicamente quién estaba siguiendo a Jesús. En el versículo 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. ¿En casa de quién? De Mateo, de Leví, lo acababan de llamar a seguir a Jesucristo, le estaba cobrando los impuestos, y le dice Jesús, sígueme, él deja los impuestos y lo sigue, y le hace un banquete a Jesús. Dice, sí te sigo, pero vamos a comer a la casa. Y lo lleva a la casa y dice que muchos estaban con él, muchos publicanos y pecadores, y también estaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Y que dice que había muchos que le habían seguido. Entonces había una gran multitud en esa casa. ¿Quiénes eran los publicanos? Mateo era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los que trabajaban para el gobierno romano, cobrando los impuestos. Básicamente eran los publicanos. Ellos se les consideraban así como que una gente no muy buena, porque le quitaban el dinero a los judíos, se lo daban los romanos, y en la mitad se quedaban con un pedacito. Eso era bien difícil, porque estaban robando dinero, ¿verdad? Y la Biblia se refiere a ellos como una clase especial de personas. Ellos eran reconocidos como publicanos. Y además había muchos pecadores en el banquete. Esta referencia no quiere decir que además hubiera personas que no fueran pecadores. Todos eran pecadores. ¿Te das cuenta? Dios los separa de alguna manera los publicanos y los pecadores. Y también estaban los discípulos de Jesús. Ellos estaban a punto de salir del judaísmo, estaban a punto de convertirse en cristianos, estaban así como que aprendiendo, y estaban también con él. Y obviamente también había unos escribas y unos fariseos, porque los escribas y los fariseos le empiezan a preguntar a los judíos, le empiezan a preguntar a los discípulos. Mire cómo dice, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, no a Jesús. Bueno, le dijeron a Jesús, a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Se da cuenta? No se atrevieron a preguntarle a Jesús. Le preguntaron a los discípulos. ¿Quiénes son estos? Los escribas son los que se encargaban de copiar cualquier documento, especialmente la Biblia, pero ellos se encargaban o el Antiguo Testamento que tenían libros de ley, ¿verdad? En aquel entonces obviamente no había xerox, no había fotocopias, te lo pones ahí, no había imprentas. Entonces cuando alguien requería una copia de alguien que necesita los 10 mandamientos, iban con el escriba y se ponía a escribirlos a mano. Era su trabajo. Así que ellos se sabían la ley, pero perfectamente, ¿no es cierto? Y después los fariseos eran los sacerdotes que estaban gobernando al pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Qué hacía Jesús comiendo con esta bola de pecadores? ¿Qué hacían ellos, los escribas y los fariseos ahí? También estaban comiendo con una bola de pecadores, pero ellos no se estaban preguntando a ellos mismos, ¿verdad? Y además no le preguntaron a Jesús, le preguntaron a los discípulos. O sea que esta gente era medio especial. La diferencia entre esos religiosos que estaban ahí nomás de gorrones comiendo de la comida que nos habían invitado es que Jesús era el invitado de honor. Mateo dijo, sí te sigo Señor, y como tengo tantas ganas de estar contigo, te voy a hacer una cena, te voy a hacer un banquete, vamos a comer. Jesús era el invitado de honor. Jesús había sido llevado a la casa del pecador. Acuérdense de esta frase, Jesús fue llevado a la casa del pecador. Qué importante que todos los pecadores reciban a Jesús en su casa. Qué importante que llevemos a Jesús a la casa de los pecadores. ¿Sabe cuándo? Bien importante. Jesús vino a salvar a los judíos. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo que dice que el principio del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino a lo suyo, dice ahí en Juan 1 del 11 al 12, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a predicar las buenas nuevas de salvación a los judíos, pero ellos no querían saber nada de Jesús. Su evangelio se extendió a todas las personas, nos ha llegado a nosotros, ahora también solo tenemos oportunidad de ser salvos. Pero los judíos rechazaron tanto a Jesús que le entregaron a los romanos
tanta fue el odio, tanto fue el desprecio que tuvieron para Jesús, que lo mataron. Pero ¿saben? Si nos enfocamos en el hecho de que los judíos rechazaron a Jesucristo, a veces perdemos el enfoque de que Dios había sido rechazado muchas veces ya por los judíos. No era la primera vez que los judíos rechazaban a Dios. Y una de las épocas más grandes de rechazo que el pueblo tuvo fue cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Dios hace grandes señales y maravillas. 10 plagas. Les abre el mar para que crucen el seco. Destruye a Faraón y a su ejército. Los lleva por el desierto con una nube que les cubría del sol. Les ponía fuego que les calentaba. Tremendas bendiciones que les había dado Dios en el desierto. Pero miren lo que pasa cuando llegan al monte y Dios habla con ellos. En Éxodo 19, 5, 6, vamos a leer bastante de Éxodo, pero lo voy pasando rapidito. Versículos 5 y 6 del capítulo 19 dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le está hablando al pueblo. Dice: yo quiero que tú seas mi especial tesoro, mi pueblo. Y le dice: y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le das a los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés, Moisés le dice a los hijos de Israel. Y se lo vamos un tantito más en el 16 y 19, del 16 al 19. Entonces aconteció que al tercer día vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos. El pueblo escuchó a Moisés, se pusieron alrededor del monte, y vinieron truenos y relámpagos, y había una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo, todo el campamento. ¿Por qué? Porque Dios les iba a hablar. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Se da cuenta? Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. El pueblo está ahí parado escuchando a Dios con voz de trueno. Y Dios está hablando con ellos. Si nos vamos al capítulo 20, vamos a poner una pausa ahí entre los dos, al capítulo 20, del versículo 18 al 19, después de que el pueblo estuvo ahí parado escuchando a Jehová con voz de trueno, que dicen: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron, y se pusieron nervios. Ay, y dijeron: Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oímos. Pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. La cosa estaba tremenda. Tenían miedo. ¿Por qué les dio miedo? Si primero estaban ahí escuchando por los cuentos y después les dio miedo, ¿qué fue lo que pasó entre que escucharon a Dios y entre que les dio miedo? ¿Sabe qué pasó? Dios les dio los 10 mandamientos. Dios viene y les dice: si hace usted esto, es pecado. Si hace usted aquello, es pecado. Y cada que Dios le daba un mandamiento, decían: estoy en pecado. Y el otro: ese también está en pecado. Y el otro: y el otro. Y dijeron: no, Moisés, tú hablas con Dios, nosotros podemos hablar con Dios, somos pecadores. ¿Se da cuenta? Qué triste. Es una de las historias más tristes de la Biblia, porque en lugar de que los judíos se acercaran al monte y dijeran: Señor, perdónanos, queremos tu bendición, ¿qué hicieron? Se alejaron de Dios. Los judíos, cuando Jesucristo estaba en la tierra, ¿qué tenían? Al Hijo de Dios de carne y de hueso. Se sentaban a comer con él. Los discípulos mojaban su pan en la copa del Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! Y lo rechazaron. Cuando el Señor les dijo: lo único que quieren es que les den de comer, no quieren cambiar su vida, dijeron: no. La misma historia. Cuando Adán estaba en el Edén antes de que pecara, ¿qué hacía Adán con Dios? Caminaban por el mediodía juntos platicando. Después de que pecó el hombre, lo rechazaron. Da miedo hablar con Dios por la consecuencia del pecado. ¿Sabes? Eso hicieron los judíos. La historia que le conté al principio, imagínese el niñito que llega a su casa todo lleno de lodo.
listo para entrar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia? Y usted entra en pánico. ¿Qué voy a hacer? Agarra usted un megáfono y le grita con todos sus pulmones que no puede entrar a su casa con esa mujer. ¿Qué va a hacer ese pobre chamanito? Se va a dar la vuelta y se va a ir espantado. Es lo mismo que le pasó a los judíos con los 10 mandamientos. Dios les dijo que es un pecado. ¿Y qué hicieron ellos? Se espantaron. En lugar de pedirle perdón, se espantaron y se fueron. ¿Qué tenían que haber hecho los judíos? Ir a la cruz de Cristo. ¿Qué tenían que haber hecho los judíos? Pedir perdón. Era todo lo que tenían que hacer, pedir perdón, y Dios los hubiera bendecido. Dios ya les había dicho que era su pueblo escogido, nación santa, pueblo escogido de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron para atrás. Los que estaban sentados a la mesa con Jesús eran una bola de pecadores. Se sentían bien porque estaban con Jesús. Pero cuando Jesús les dijo, tienen que arrepentirse de sus pecados, ¿qué hicieron? Crucifíquenlo. No lo queremos más. A la hora de la verdad, le traicionaron y le entregaron a los romanos para que lo mataran porque no quisieron creer. En lugar de ir a la cruz, le dieron la espada. Esos eran los que seguían al Maestro. Esos eran los que estaban sentados a la mesa de él. Una bola de pecadores traicionaron al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no está buscando una bola de pecadores que traicionen al Señor Jesús. Él está buscando gente muy especial. De hecho, Él llamó a los 12 a que le siguieran. Personas muy especiales. Él quería que aprendieran todo de Él. A los 12 discípulos, ¿se acuerdan que los llamó? Y les enseñó todo, les dio potestad sobre los demonios, les dio potestad sobre las enfermedades, les dio todo el Evangelio. Personas muy especiales. ¿Qué clase de personas eran los discípulos? ¿Salieron de Harvard? ¿Salieron de Stanford? ¿Salieron del mundo? Decían los más, ¿por qué no son estos galileos? ¿Está bien? Ok, no está bien. Entonces, no llamó a los fariseos, no llamó a los saduceos, no llamó a los escribas, no llamó al sumo sacerdote, llamó a la gente común y corriente, para llevar a cabo el plan más grande de la historia: conquistar con el Evangelio a todo el mundo. ¿Se da cuenta? En el versículo 17 que estábamos estudiando, los fariseos, los escribas le preguntan a los discípulos, ¿qué es esto que este come con los pecadores? Y Jesús escucha y les dice, yo no vine para los que se sienten sanos, yo vine para salvar a los pecadores, no vine por los justos. Nadie puede entrar a la casa de Dios si no se purifica a través de la sangre de Jesucristo primero, ¿no es cierto? Y Él sabe que nadie se puede purificar o justificar delante de Dios por sí mismo. Todos necesitamos a Jesucristo. Pero aquí está el meollo del asunto. Si usted no sabe que está enfermo, usted no va al doctor. El gran asesino del siglo XX, el cáncer. Muchas personas nunca supieron que tuvieron cáncer hasta que eran muertas. El asesino silencioso del llano. Hasta que ya de verdad molestaban, fueron al doctor, oiga, pues tiene cáncer por todo el cuerpo. Se empezaron a hacer los chequeos cada 6 meses, cada año, para prevenirlo, para intentarlo a tiempo, porque no avisa. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros pensamos que somos justos, que yo no tengo pecado, ¿para qué voy a Cristo si no necesito a Cristo? ¿De acuerdo?
Cuando Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, en otras palabras, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, le estaba diciendo a los fariseos y a los escribas, le estaba diciendo, ustedes se sienten justos. Ustedes creen que no tienen nada malo. Así que ni me vengan a buscar porque no vengo por ustedes que se sienten justos. Vengo por los que saben que están en pecado y que necesitan un redentor. Él no vino por los que se sienten muy buenos. Lucas 5:32 les vuelve a decir, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos no querían reconocer sus pecados. Aunque Jesús vino a vivir como un hombre en la tierra, y aunque Jesús murió en la cruz en representación de todos los hombres, y Jesús resucitó el tercer día, y Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros desde ahí, Jesús está buscando a los que quieren reconocer su pecado. Si usted y yo hemos pecado, todo lo que Jesús está diciendo es, acepta tu pecado. Reconoce que has pecado. Póstate delante de mí. Pide perdón. Yo soy fiel y justo para perdonar. ¿Se da cuenta? Él no le va a cuestionar ¿y por qué pecaste? Bien que sabía lo que hacía, no le va a decir Jesús nada. Jesús le dice que si has cometido un pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Lo único que tiene que hacer es venir delante de Él. Una vez que Jesús dice que el que cree en Dios tiene vida eterna, no lo va a cambiar. Él ya lo dijo, Él lo va a cumplir. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? Cuando se muere. No está en presente. En el futuro no vendrá condenación, pero en el presente ya pasó de muerte a vida. ¿De acuerdo? No es algo que vamos a disfrutar algún día si es que somos fieles. No. Es que el momento que creemos en Dios, el momento que creemos en Jesús, hemos pasado de muerte a vida inmediatamente. Y yo sabemos que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y nadie puede llamar Señor al Señor sino solamente por el Espíritu Santo, y nadie puede tener el Espíritu Santo si no creen en Dios. Así que es necesario que los que vienen a Él crean que Él existe. Todo eso ya no lo sabemos, lo hemos dicho ¿cuántas veces? En los hebreos de repente leemos ahí que dice ya salgan de las cosas básicas de la doctrina de salvación, ya crezcan, ¿verdad? Y esto ya lo hemos dicho muchas veces. Y espero que esta palabra, toda esta palabra de amor, de salvación, de fe, espero que no sea para usted. ¿Cómo así? Yo espero que usted ya sea salvo. Yo espero que no tenga yo que recordarle a usted que usted ya aceptó al Señor Jesucristo, que usted tiene vida eterna. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, si usted todavía está hablando, hoy es el día. Pero yo creo que ya todos los que estamos aquí hemos aceptado al Señor Jesucristo. Amén. Okay, yo espero que todos los que estemos aquí hayamos aceptado al Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿para qué tanta vergüenza acerca de esto? Mira, hermano, porque aquí tenemos sillas vacías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por lo menos 15 sillas vacías. Eso significa que por lo menos podríamos haber tenido otras 15 personas aquí hoy. ¿No sé? Usted y yo queremos irnos al cielo ya. No sé qué es mejor, dice Pablo, si quedarme a predicar el Evangelio o irme al cielo. Pero Jesús dice en Pedro 38:9, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y el Señor no retarda su promesa, ya viene, pero es paciente para con nosotros. ¿Para qué? Para que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios mismo está deteniendo a los ángeles, espérense. Pero ya queremos ir, ¿por qué? Porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Su misericordia es tremenda. No hay otra razón por la que Jesús no haya venido a la iglesia, sino porque la iglesia
no ha hecho su trabajo. No hay otra razón por la que Jesucristo esté esperando, contando los días a ver a qué horas acabamos. Pero usted y yo, mis hermanos, no hacemos nada. Venimos, cantamos bien bonito cuando funciona la música, cuando no funciona la música. La última la voy a ver a acabar, la grabé ayer, con mis alumnos de choque, la voy a ver a grabar. Cantamos más o menos bonito cuando funciona, cuando no funciona, pues se apaga la máquina. Eso es bien. Escuchan los sermones y por ahí me dicen, hermano, si usted no predicara como predica, ya ni viniera yo, qué bueno que predico como predico, porque entonces quién viniera. ¿Verdad? Pero entre semana, ¿qué hacemos? ¿A cuántos le hablamos de Jesucristo? ¿A cuántos hemos invitado para que vengan a nuestra iglesia? Aquí estaba yo haciendo cuentas, porque voy a hacer un reporte en 2 semanas con los elders. Estaba haciendo cuentas, llevamos 3 meses haciendo servicios aquí. Noviembre, diciembre, febrero, 4 meses. 4 meses haciendo servicios aquí. Y no hemos subido mucho. Seguimos los mismos. ¿Qué hicimos aquí? ¿A cuántos le hablamos de Cristo? Hicimos el viernes. ¿A cuántos le hablamos de Cristo el jueves? Etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia primitiva nos puso un gran ejemplo. La primera iglesia que empezó en Jerusalén, inmediatamente empezó la persecución. Lo estaban matando por confesar a Jesucristo. Así que ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Correr. ¿Pero qué hacían mientras corrían? Dicen Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se da cuenta? No llegaban a una casa y decían, escóndeme que nadie sepa que yo estoy aquí. Decían, mira, ya vine a predicarte de Jesucristo, si me matan, que me maten, pero tú eres salvo. ¿Se da cuenta? Un tremendo ejemplo. Yo quisiera que el sermón de hoy fuera de amor, pero a veces hay que darle de pan. ¿Qué ayuda? Por aquí le traje un folletito que quiero que se lleve para que lo reparta, ¿verdad? Le decía yo, este folletito tiene truco, porque no tiene escrito a qué hora nos reunimos. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que usted le dé el folletito a una persona y se vaya. Quiero que usted hable con la persona. Quiero que usted invierta tiempo en la persona. Ya cuando la persona se interese, entonces le diga, mira, nos vemos los domingos a estas horas, para eso. ¿De acuerdo? No se trata de pararse en la esquina y repartir. ¿De acuerdo? ¿Por qué estamos estudiando el Evangelio de Jesucristo según Marcos? Porque es el principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sepamos el Evangelio, llevemos el Evangelio a otras personas. ¿A quién estaba buscando Jesús? Jesús estaba buscando obreros que llevaran el Evangelio. ¿A quién está buscando Jesús hoy? Obreros que lleven el Evangelio. Yo puedo hacer poquito porque esta iglesia crece. Si yo voy y le hablo a una persona en la semana, los hermanos Hernández, y yo voy y les doy discipulado a ellos en la semana, es una familia. Si ve ahí su folletito, cada semana le pongo las ofrendas y cada semana le pongo cuánta gente vino. Si vamos de atrás para adelante, empezando en febrero, hemos ido bajando. Cada día, cada domingo somos menos. ¿O qué pasó? ¿Se da cuenta? Si cada uno de ustedes le da doctrina a una familia por semana, en un ratito duplicamos, ¿eh? No es mi trabajo solamente, es el trabajo de cada uno de nosotros. Cada domingo vengo y le pido, hermano, oremos por un edificio. ¿Cómo batallamos con el estacionamiento? El equipo hay que ponerlo todos los domingos, por ejemplo, está pagando la cuota. Pues engaños, estamos por el dictado. Pero ¿qué vamos a hacer con un edificio vacío? Ya compramos 60 sillas, tenemos 60 sillas listas para empezar el servicio. Tenemos el equipo de sonido, tenemos el audio, tenemos la edición, tenemos todo. ¿Y la gente?
¿Se da cuenta? Dios es extremadamente santo y Él no puede ver el pecado. Jesús es Dios. Así que Él tampoco puede ver el pecado. Pero a Jesús no le importó venir a hacerse uno con nosotros. Él, que no conoció el pecado, Él vivió entre nosotros. ¿Cómo se sentiría? No sé si a usted le ha pasado que llega a alguna reunión y alguien está siempre usando un lenguaje que es un poquito inapropiado y usted se siente incómodo. Esos chistes de mal gusto. ¿Cómo se sentiría Jesús viviendo entre puros pecadores? ¿Eh? Que no puede ver a los pecadores. ¿Qué hago aquí en medio de todos estos pecadores? No veo que Hebreos 12:2b dice: el cual Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él vino y por el gozo que le dio vernos restaurados con el Padre, dijo: no me importa. Voy a morir a la cruz del Calvario. Voy a vivir en medio de ellos. Me voy a hacer uno como Él para traerlos de regreso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando aún éramos pecadores. Él no murió por nosotros hasta que ya éramos santos, porque nunca hubiera muerto por nosotros, porque nunca vamos a ser santos. ¿De acuerdo? Él murió por nosotros cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, cuando aún éramos pecadores. Si a Jesús, quien es Dios, no le importó dejar su gloria, venir a esta tierra para cumplir la voluntad del Padre, habitar en medio de nosotros que éramos pecadores, ¿por qué le es tan difícil a la iglesia salir evangelizar? Ponemos en nuestra agenda toda clase de eventos, de compromisos, nos llenamos de día y de noche. Por ahí a lo mejor te había estado el rumor de que yo duermo 3 horas al día porque, oiga, no me alcanzan las 24 horas. ¿Y cuánto entre toda esa agenda dice que evangelizar? ¿Por qué a la iglesia le cuesta tanto trabajo? No seamos oidores olvidadizos. No descuidemos esta salvación tan grande. Vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación a todo el que se deje. Imagínense la ilustración que le daba al principio. Usted limpió la casa, pero de pe a pa, y le quedó una cosa bárbara. Hasta parece que la pintaron tan limpio que le quedó. Parece que le cambiaron las ventanas, todo una cosa increíble. Y ahí viene el chamaquito lleno de lodo corriendo. Y se va a meter a la casa y usted saca el megáfono y le grita que no se puede meter a la casa. Y el muchachito se para en seco ahí a la mitad de la avenida. Y pasa un carro y se lo lleva. ¿Cómo se sentiría eso? ¿Quién era el vecino al que usted nunca le habla? Y la única vez que va a ir a su casa es en el funeral del vecino. Y el vecino nunca supo de Cristo porque usted nunca le dijo. ¿Qué estamos esperando para llevar el Evangelio a toda la gente? Jesucristo, Él está dispuesto a estar en el pecado. Él está dispuesto a que nosotros llevemos a Cristo a la casa del pecado. Pero usted y yo tenemos que llevar. Él no va a ir solo. Usted y yo tenemos que llevar el Evangelio a todos los que nos saben. Hermanos, la palabra de hoy es muy sencilla. Pónganse a trabajar para que esta iglesia crezca y el Evangelio dé resultados. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor. Dándote gracias, Señor, por tu palabra. Ciertamente tu palabra es poderosa, Señor, nos redarguye, Señor, hasta el fondo del corazón. Y nos duele, Señor, cuando tú nos dices que no estamos haciendo nuestro trabajo. Pero es la verdad, Señor. Hemos fallado y te pedimos perdón como iglesia, Señor, e individualmente te pedimos perdón, Señor. Por favor, ayúdanos a llevar tu evangelio a toda criatura, Señor,
a los más que podamos. Ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión, Señor. Pon en nosotros el deseo, pon en nosotros las fuerzas, pon en nosotros las palabras, pon en nosotros el tiempo, Señor, y las personas a las que les vamos a hablar. Que podamos compartir tu evangelio, Señor, que podamos ver los frutos que solamente tú puedes proveer, Señor, solamente lo que tú puedes hacer en el corazón de las personas, Señor. Que no seamos nosotros, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, el que cambie los corazones de las personas, el que les dé la fe para creer, que ellos puedan aceptar este regalo tan precioso que es la salvación, Señor. Por tu palabra dice que todo aquel que lo recibe, esto es, que cree en tu nombre, le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Queremos, Señor, que todos vengan al conocimiento de tu palabra, Señor, y que tú ya no tengas que retardar tu promesa, que vengas pronto por tu iglesia, Señor, mientras tu iglesia trabaja. Ayúdanos, Padre, y que esta palabra se quede en nuestros corazones para que podamos creer y que podamos trabajar para ti. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús.